¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sé bienvenido a la iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. Hoy quiero presentarles un mensaje bien interesante, tal como lo hemos venido promocionando a través del grupo de las Buenas Nuevas. Y es que quiero decirles que una de las preguntas más desafiantes que nosotros podemos hacerle a Dios es decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta es interesante porque si nosotros le preguntamos al Señor qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, es porque nosotros entonces estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos indique que debemos hacer. Mire, una de las cosas que vienen a mi mente, sobre todo esos primeros días cuando yo me convertí al Señor, fue precisamente esa pregunta. Y recuerdo que estando en una de nuestras reuniones allá en la iglesia donde yo comencé, yo formulé esa pregunta y me dije dentro de sí: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y yo recuerdo que ese día había una hermana que estaba predicando, ahora no recuerdo su nombre, pero ella dijo: pasen adelante los que quieren saber cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y yo pasé adelante junto con un grupo de hermanos, y resulta que hubo una palabra que no la escuché una vez, dos veces, tres veces, sino fue una palabra que se repitió muchas veces en mi mente y dentro de mi ser, cuando yo le preguntaba: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo escuché esta palabra, decía: predica, 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 predica. Y mire, fue como que si el Señor se hubiese pegado allí al decir: predica, predica, predica. Y eso quedó grabado obviamente en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. Por eso es que hoy quiero presentarles un mensaje bien interesante. Ya saben, para los que no me conocen, mi nombre es Osvaldo Páez y soy el pastor de la iglesia Las Buenas Nuevas de Guacara. Y hoy quiero hablarles acerca de esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando llegamos al Señor, nuestra vida o nuestras vidas son cambiadas, regeneradas, restauradas. Así como alguien en esas primeras de cambio se preocupó por nosotros, nosotros también debemos preocuparnos por otras personas para que logren conocer al Señor. Yo recuerdo que había un matrimonio el cual yo deposité, aparte de mi confianza en el Señor, deposité mi confianza en ellos, y todo lo inherente al Señor se los preguntaba y ellos con mucho amor y mucho cariño empezaron a hablarme de la palabra del Señor, y allí poco a poco yo me fui desarrollando en los caminos del Señor. Pero es que hubo alguien que se preocupó por nosotros. Mi recomendación es que nosotros también debemos preocuparnos por otras personas, para que así como nosotros hemos llegado a tener experiencias personales con el Señor, esas personas también puedan llegar a conocer a otros. Y una manera de saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que ayudemos a otros. Yo creo que una de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos es que nosotros estemos ayudando a otras personas con necesidad. De esta manera trabajamos para la obra del Señor. Yo creo que una de las cosas que el Señor quiere es eso, que ayudemos a otras personas. La primera y principal ayuda que nosotros podemos prestarle a una persona es presentarle el mensaje de salvación a esa persona, y luego sobre la marcha atender las necesidades
sentidas. Puede ser invitarlos a tomarse un café, o invitarlo a un desayuno, conversar con esa persona, averiguar o descubrir sus necesidades más apremiantes. Y si está en sus manos la solución, pues ayudarlo. Eso es muy importante, conversar con la gente, saber acerca de qué necesidad tienen. Miren, ustedes no saben lo importante que es relacionarse con una persona y que a su vez esa relación sea una relación intencional con el propósito de que ellos sepan y conozcan, que tengan una experiencia personal con el Señor. Mire, el Señor nos ha colocado en un lugar físico con el firme propósito de presentar el mensaje de salvación. Es el área donde nosotros, ese lugar físico es el área donde nosotros nos desenvolvemos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos. El Señor nos ha colocado en ese lugar, pero eso es con el firme propósito de presentarles el mensaje de salvación a las personas. Por otro lado, el Señor nos ha rodeado de personas que de una u otra manera se relacionan con nosotros o tenemos cierta afinidad. Bueno, esas personas también son las candidatas a que usted les presente el plan de salvación a esas personas. O sea que estamos en un lugar físico, bien sea de vivienda, trabajo, estudio, pero esa tiene una razón de ser. Y el Señor también nos rodea y empezamos a tener amistades, pero es eso, con el firme propósito de presentarle el plan de salvación. Eso significa que el Señor nos manda la gente para que nosotros le presentemos ese plan. Y además el Señor nos ha dado una gracia, pero una gracia muy especial para presentar ese mensaje. A veces nosotros tenemos temor de presentarles el plan de salvación. Así que tenemos varios elementos para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Primero, tenemos un lugar físico. Bueno, allí donde nosotros, en nuestro radio de acción, nosotros podemos actuar. Segundo, el Señor nos envía gente. O sea, hay gente que, no sé, por alguna razón se apega a nosotros. Hay un apego allí instantáneo, natural, normal, de afinidad. Pero es con ese propósito de que nosotros le presentemos el plan de salvación. Y aparte, el Señor nos da una gracia especial para predicar. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 9, desde el versículo 3 al versículo 6, dice que el apóstol Pablo, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, y bueno, la misión que llevaba Pablo en ese momento era meter preso a los cristianos, llevarlos, sacarlos de ese lugar, torturarlos, y él estaba en esa situación. Entonces que la palabra del Señor dice que el apóstol Pablo, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, y esa misión se refería a que el apóstol Pablo iba con el firme propósito de apresar, de impedir que se predicase el Evangelio. Él iba con ese propósito y estaba autorizado, tenía unas cartas de autorización para impedir que el Evangelio se propagara. Sin embargo, repito, él dice que al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Y le dijo, y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese pasaje bíblico, como les dije, se encuentra en Hechos capítulo 9, desde el versículo 3 hasta el versículo 6.
2 preguntas formuló el apóstol Pablo en ese entonces. ¿Qué quieres, Señor? ¿O quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Debemos ponernos a la disposición del Señor para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Qué bueno es hacer la voluntad del Señor. Ya hemos hablado que estamos aquí para cumplir un propósito específico. Dios quiera que nosotros podamos identificar cuál es el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Esta es como una tarea que nos podemos imponer allí. Empezar a averiguar, Señor, cuál es el verdadero propósito tuyo para mi vida estando acá de tránsito en esta tierra. De antemano le digo que uno de los propósitos de Dios es que nosotros prediquemos el Evangelio. Y ojo, no se requiere ser un erudito o un experto predicador, porque podemos predicar con nuestro testimonio de cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios, qué pasó cuando hicimos la oración de fe al aceptar y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, y cómo ha cambiado nuestras vidas desde ese entonces. Son 3 cosas: cómo era nuestra vida antes, qué sucedió cuando nosotros decidimos abrazar esta fe, reconocer a Cristo como Salvador, y ahora cómo es nuestra vida de ahí en adelante. Hay unos cambios bastante significativos. Qué bueno que nosotros podamos hacer un resumen de eso, y ese puede ser una de las maneras más eficaces de presentar el Evangelio. Mi recomendación es que practique su testimonio y déselo, compártalo con otras personas. Así que esta es una manera bastante eficaz de predicar el Evangelio. En el municipio donde nosotros vivimos, Guacara, tiene una población aproximada, creo que de 200,000 habitantes, quizás más, ¿ok? Y la gran mayoría de esas personas no conocen al Señor. Bueno sería nosotros establecer un plan para llevar el mensaje de salvación a esas personas. Yo diría, más que establecer un plan para predicar, es tomar la decisión de hacerlo y buscar la manera de llegarle a esas personas. Saben, el Señor en una oportunidad le dijo al apóstol Pedro que se sorprendió de una pesca milagrosa, porque estuvieron intentando pescar donde se suponía había un banco de peces, pero no pescaron nada. Y al amanecer ellos estaban a la orilla y el Señor se acercó a ellos diciendo: lancen la red a la derecha. Y ellos tal vez presentarían algunas objeciones, porque el banco de peces se encuentra mar adentro y en la madrugada, y aquí estaban en la orilla del mar y amaneciendo. Sin embargo, ellos obedecieron al Señor, y cuando sacaron la red eran tantos los peces que las embarcaciones se hundían, y ellos se sorprendieron. Sin embargo, el Señor le dijo: no se sorprendan de eso, porque ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Tomen nota. También una de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos es que nos convirtamos en pescadores de hombres. Así como se pescan peces, bueno, pero pescar hombres, así. La pesca de los peces tiene su técnica, no con todos los anzuelos. La técnica para pescar sardinas es una, la técnica para pescar peces un poquito más grandes es otra, y para mucho más grandes es otra. Algunos utilizan arpón, otros utilizan un tipo de carnada, un tipo de caña, pero no todas las cañas son las mismas, no todas las carnadas son las mismas, pero va a depender del pez que nosotros querramos pescar. Igual va a suceder con las personas. Cada persona tiene una manera distinta de poder llegarle y presentarle el Evangelio del Señor. Así que más que establecer un plan, es tomar la decisión de hacerlo. Mire, si usted es uno de los que quiere preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, sepa que debe estar dispuesto a hacer lo que el Señor quiere que usted haga. Mi recomendación final es que usted tome la decisión una vez por todas
de querer hacer lo que el Señor quiere que usted haga. O sea, póngase a la disposición del Señor y tal vez el Señor le diga como al apóstol Pablo, mira, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Hay muchas maneras de hacerlo. Así que póngase a la disposición del Señor y oremos. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad, por tu amor, tu infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder entender este mensaje que tú nos has llamado con un firme propósito de predicar y extender tu palabra a toda criatura. Permite, Señor, que nosotros podamos de una u otra manera alcanzar a la mayor cantidad de gente posible y estamos a tu disposición para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras agregar a la palabra que acabas de escuchar. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita y por este otro lado tienes nuestro Instagram @ILBN_Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.